buen día a todos. Germán, Diego, Nicolás y Claudia, buen día, que saludaron. Bien, me imagino que hoy ya empezaron con la preparación de su prueba. Bueno, supongo que empezaron desde antes, hace unas 2 semanas, ¿cierto? Buen día, José. Por lo tanto, me imagino que tienen consultas. Ya, tenemos dos preguntas. Una la contesté ayer por correo. Aún no termino la nota del control, Claudia. La idea es terminarla hoy día y publicarla entre hoy día y mañana. Y Germán también lo respondí en el correo, lo que entra en la prueba y no entra en el control, que es todo lo determinante, ¿cierto? Todo propiedades, cálculo determinante que relacionado con la inversa. Sí, solo eso. Para que vean que somos generosos, solo eso nomás. Así que toda la materia, hasta determinante, hasta todo lo determinante, y no entra sistemas de ecuaciones. Sistema de ecuaciones va a entrar después. ¿Ya? Como lo aclaré en el correo. Y cómo va a quedar clavado en esta clase y como lo dije en la clase anterior y así sucesivamente, como lo he dicho muchas veces. Bien, entonces, eh, tenía pensado hacer algunos ejercicios, unos ejercicios más o menos tranquilos, ¿ya? Y lo demás que pregunten ustedes, que es la última clase antes de la prueba, ¿no? Entonces, por ejemplo, donde se use cofactores, ¿sí? Sí, vamos a hacer uno de esos. Vamos a hacer uno con cofactores. Ya. Entonces, por ejemplo, podríamos tener este ejercicio que es calcular. eh, no, calcular ya el o los valores del determinante de A, sabiendo que A por atrás puesta menos la identidad es igual a cero. A cero como matriz, ya. Si quieren lo dejamos como cero sub n. Eso. Entonces, ¿alguna idea de cómo empezar eso? De como dije, ya me imagino que se ha estudiado bastante hasta aquí porque quedan solo 2 días. Así que supongo que en ejercicios como este podría saber cómo comenzar. Bueno, al final los ejercicios como este, saber cómo comenzar es la clave. ¿Podríamos darle un valor a, o no? Por ejemplo, A, B, C, D, ¿o no? Lamentablemente la idea de A es que sea cualquier matriz de cualquier orden. Mm.
Entonces, como es de orden n, a lo mejor es una matriz tremendamente gigante, y darle valores ya se vuelve casi imposible. Mm, Rodrigo dice despejar A. ¿Cómo despejamos A? Claudio dice que A por A traspuesta es igual a la identidad, ya, que A por A traspuesta es igual a la identidad sub n. ¿Eso correcto? no era no sería como la inversa de eso por la identidad. ¿La inversa de qué cosa? A por A transpuesta es igual a como su inversa. ¿Que A Eso por A por traspuesta sea igual a alguna inversa? a la inversa. O estoy muy mal. Sí, eso Así, por la identidad, sí. Lo- por la identidad. sí, o Porque no. quiere multiplicar la inversa por algún lado, porque hasta el momento, a ver, tenemos esto. Claudia sugirió que tener esta igualdad acá, ¿ya? Después multiplicar por A a la menos uno por la izquierda a ambos lados. Ya. Eh, ya, Ignacio más o menos, supongo que es la idea es lo que plantea Claudio, ¿no? De esa manera. A la menos uno A traspuesta a la menos uno. Bueno, pero mi pregunta al principio es ya, ¿hasta aquí tenemos algún problema o no? A por A traspuesta igual a la identidad sub n. A identidad sub n por la inversa de A traspuesta no. ¿Cómo traspuesta no? No entiendo ese cómo traspuesta no. A igual a inversa. O sea, a ver, hasta el momento, ya. Hasta el momento lo que se les ha ocurrido es hacer esto. Multiplicar la inversa por el lado izquierdo, así que nos quedaría A a la menos uno a traspuesta. Y lo bonito es que se les ocurrió por el lado izquierdo. Eso me gustó, que haya señalado por ese lado Claudia. Y Nicolás dijo el final sería ese, igual que Claudia. Ya, ustedes dirían que esto es la identidad, ¿cierto? Si nos quedaría la identidad por A traspuesta, y acá nos quedaría A a la menos uno. Como A tiene inversa, entonces sabe que el elemento distinto es cero. Ya, muy bien. A ver, dos cosas. El cálculo no es del todo malo, ¿ya? Pero hay dos sutilezas muy pequeñas. Primero, ya partiendo por esta parte de acá, asumieron que A tiene inversa. Al multiplicar por un A a la menos uno, asumieron que tiene inversa, y cuando asumieron que tiene inversa, dijeron que era traspuesta. La pregunta es, ¿por qué tiene inversa A? Porque en esta parte de aquí se asumió que tiene inversa. O sea, a ver, tenemos esta ecuación, despejamos la IN, ya estoy de acuerdo. Después multiplicaron por A a la menos uno por el lado izquierdo y resulta ser que en la traspuesta ese sea A a la menos uno. Pero partimos por la premisa de que A a la menos uno, o sea, existe. Ahora la pregunta es, ¿por qué existe A a la menos uno?
¿Alguna idea de qué existe? Ah, claramente. Este pasito de aquí es asumir que la inversa existe y multiplicamos por la izquierda. Si la inversa existe, ningún problema multiplicar por el lado que ustedes quieran y resulta. Pero la pregunta es ¿por qué existe? ¿Por qué podemos asumir que existe la inversa? No, nadie se le ocurre. ¿Tendrá algo que ver la identidad aquí o no? Oh, estoy muy perdido. O sea, sí, sí, tiene algo que ver. Porque uno podría decir, bueno, por la traspuesta de la identidad. Entonces, podría ser que A traspuesta sea la inversa porque tengo una definición así. Ya, pero la definición es dos cosas. Si no lo recuerdan, la definición es que A es invertible. Sí, existe un B, ya, obviamente pasando a llevar de que A tiene un orden y B tiene el mismo orden, de tal manera que A por B sea igual a B por A, sea igual a la identidad, sub el orden de ambas, pongamos N. ¿Estamos? Pero la ecuación inicial nos indica que A por A traspuesta es la identidad, ¿cierto? Ya, pero A por A traspuesta es la identidad. La pregunta es, ¿será que A traspuesta por A también es la identidad? Porque si cumpliera que al revés también nos da la identidad, entonces existe la inversa y su inversa es A traspuesta. Primero partimos por eso, ¿cierto? Esta es la definición de ¿cómo se llama? De la inversa de A. O sea, A es invertible, si existe un B tal que ocurre eso, y obviamente a ese B lo llamamos su inversa. Y simplemente lo denotamos con A a la menos 1 y con eso podemos trabajar lo que quieran. A la menos 1, ¿cierto? Yo no recuerdo si lo hice en clase, pero lo voy a mencionar. Ujú. Ya. Hay dos maneras de ver que efectivamente la inversa existe y es A traspuesta. ¿Ya? Dos maneras. Una es directamente con el determinante y dos es demostrando que si yo encuentro una matriz, una matriz tal que A eh, por esa matriz es la identidad y estoy seguro de que es invertible, de que A es invertible, entonces esa matriz sí es la inversa, ¿ya? Sin hacer esta multiplicación por el otro lado. ¿Ya? Si estoy seguro que A es invertible y encuentro una matriz que por un solo lado me da la inversa, o sea, la identidad, perdón, entonces esa es la inversa. A es invertible y esa es la inversa. A ver, voy a borrar la definición, sabiendo que... Profe, ¿Sí? si yo antes de ahí, de donde le aplicaron la inversa, aplico determinante, ¿puedo Sí. aplicarlo, no? Ya, veamos su idea. Y profe, ¿no existe alguna identidad de alguna matriz por su traspuesta? Lamentablemente no. Si no estamos Ah, ya. seguros de que la matriz sea simétrica, antisimétrica o tenga alguna relación con la inversa, no. Puede ser una matriz completamente distinta donde simplemente le cambiamos las filas por columnas. Ya, profe, gracias. Vale. Entonces, apliquemos la idea que dice Javier. ¿Qué pasa si calculo el determinante en este paso? ¿Ya? Hasta aquí. Bueno, solamente teníamos esta ecuación. Sugirieron que pasáramos la identidad hacia el otro lado, como dijo Claudia, ¿cierto? ¿Ya? Aplicamos determinante. Entonces nos quedaría de esta manera. ¿Ya? ¿Qué más? Sabemos que el determinante de la derecha es uno, ¿Por qué? porque la matriz de identidad solamente tiene uno en su diagonal principal.
Ya. ¿Y qué más? Y del otro lado no sé. No, no, pero ¿por qué sería la determinante de la identidad uno si tiene puros 1 en la diagonal? Porque así se saca el determinante. Si es triangular superior o inferior, en este caso las dos. ¿Ya? ¿Y cómo se sacaría entonces? La multiplicación de los números de la diagonal principal. Perfecto. Muy bien. Ahí está completa ¿cómo se llama? La idea. Bien hecho. Así que es uno porque la matriz es tanto triangular superior como inferior, ¿cierto? Y el determinante de una matriz triangular superior e inferior es la multiplicación de la diagonal. Y en este caso es una identidad del orden que sea, tiene puros 1 en la diagonal. Así que maravilla lo que dice Javier. Uno por uno por uno por uno. ¿Ya? Ahí Claudio también aportó. Uno por uno por uno, ¿cierto? Muy bien. Bueno, y n veces, ¿cierto? No solamente 3. Ya, ¿qué pasa al lado izquierdo? Tenemos determinante de A por A traspuesta. ¿Se puede hacer algo ahí? ¿O quedamos estancados? Profe, es que por eso le preguntaba yo si es que había alguna propiedad que nos ayudara en el determinante de A por una traspuesta. Esa es una buena pregunta. Una pregunta que podría contestarse si vemos los apuntes, ¿cierto? ¿Cuáles son las propiedades determinantes? A ver, No, yo vamos no a las tengo aquí, pero bueno. ya, vamos a verlo entonces. Propiedades determinantes que deberían saberse a estas alturas. Bien, voy a buscar el documentito para que vean que está ahí. Y no la voy a inventar, ¿cierto? Mm, Por aquí, ya. Álgebra de matrices, supongo que esta. No, no es una clase de julio del 2020. Acá. Ujú, ujú. Ya, encontré la clase. Dice, Gustavo dice, está muy helado, profe, el cerebro piensa lento. Muy bien, pues. Pero para eso es un cafecito, para calentar un poquito el cerebro y se les descongele. Ya, ahí está. ¿Qué dice esta gran tablita de propiedades de determinante? ¿Será que dentro de esta gran tabla gigantesca nos sirve alguna de las propiedades? Recuerden, la ecuación que tenemos, voy a escribirla por acá, es determinante de A por A traspuesta es igual a 1, porque el determinante de la identidad nos daba 1. Entonces, ¿hay alguna de estas propiedades que nos sirve? Se pueden separar. ¿Ya? ¿Qué se puede separar, Rodrigo? ¿La 2 pregunta Gustavo? ¿Será que Rodrigo se refería a la 2? ¿Qué es lo que se puede separar? Las determinantes. ¿Las determinantes de quién? Porque yo solamente veo uno. No es que quiera ser pesado, pero quiero que sean precisos, porque esa es la idea. Si tienen la idea, ordénenla de A por A traspuesta. Ya, muy bien. Por ahí vamos mejor. Se puede separar el determinante de A por A traspuesta. Eso quiere decir que se podrá dejar de esta manera. Eso es lo que quiere decir. Gustavo dice la 2. ¿Se refería a eso, Gustavo? Muy bien.
La propiedad 2 dice que si tenemos la multiplicación de dos matrices y le calculamos el determinante, entonces es lo mismo que el determinante de cada matriz multiplicado, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, aquí tenemos el determinante de A por el determinante de A traspuesta. Entonces, ahí se ve ninguna de las dos es cero. Muy bien, Rodrigo. Ahí se ve que ninguno de los dos determinantes puede ser cero, porque la multiplicación da 1. Entonces, eso implica que el determinante de A es distinto de 0 y por lo tanto es invertible y podríamos hacer los otros pasitos que dijeron antes, ¿cierto? Maravilloso. ¿Ya? Excelente. ¿Se dan cuenta que cuando quieren, ¿cómo se llama? Que no deben tener vergüenza al momento de aportar. Oh, a ver. Ajá. Aquí su profesor casi les mete un gol de media cancha. Otra vez iba a quedar como un chanta. Ya, muy bien. Ya, pero ahora, gracias a este ejercicio, lo vamos a demostrar. Justo la propiedad que iba a llegar y aplicar, lo podemos demostrar con este ejercicio. Eh, ujú, ujú, ujú. ¿Lo demostré? ¿No lo demostré? Ah, no, pues sí creo que lo demostré. Debe estar en otra clase. Ya, ahí se van a acordar ustedes. Bien, pero el caso es que vamos a completar aquí la idea que tuvimos recién, que tuvo Rodrigo ya. Sería esto, y esto implica inmediatamente que el determinante de A es distinto de 0 por el hecho de que tengo que el determinante de A por el determinante de A traspuesta es igual a 1. ¿Ya? Es igual a 1. ¿Estamos? Bien. Ahora la pregunta es, ¿tenemos alguna relación con el determinante de A con el determinante de A traspuesta? O sea, ¿tiene alguna relación el determinante de A traspuesta con el determinante de A? Ahí lo dije mejor. Hasta ahí tenemos que A invertible. Pero mi objetivo es determinar o calcular el determinante de A. Hasta ahí es invertible, ya podríamos multiplicar por A a la menos 1, y con eso demostramos, incluso multiplicando por el A a la menos 1, en el lado de acá, ¿ya? Con eso demostramos que A traspuesta es igual a A a la menos 1, ¿cierto? Si hacemos la multiplicación izquierda. A la menos 1 multiplicado por el lado izquierdo, ¿cierto? ¿Profe? ¿Y A por A traspuesta no es igual a la identidad? Sí, pues, acá está. O el lo dice al revés. Eh, no, claro. No, lo que pasa es que tengo una propiedad que dice que una matriz por su traspuesta es la identidad. Una propiedad. Sí, de las Eh, traspuestas. no creo. A ver, ¿dónde vio eso? No, lo vi en internet. Ah, ya. Tengan cuidado con lo que ven en internet. Porque no siempre ocurre eso. Ya por otra respuesta de la identidad, no siempre es así. Aquí yo estoy asumiendo que eso ocurre con esta ecuación. ¿Ya? Ah, bajo esa ecuación. Exacto. Pero no siempre va por la respuesta de la identidad. 1 partido por determinante de A es la inversa de A. ¿Sí? 1 partido por determinante de A es la inversa de A. Bueno, es el determinante de la inversa, ¿cierto? El determinante de la inversa de A. Así es, Claudio. Eh, bueno, eso indicaría de que el determinante de A traspuesta es 1 partido por el determinante de A, ¿cierto? ¿Ya? Tendríamos esa relación en base a este ejercicio. Sería eso, ¿cierto? Como lo dice Claudio. ¿Ya? Por la propiedad 3 que vimos anteriormente. ¿Ya? El determinante de la inversa es 1 partido por el determinante. Así que el determinante de la traspuesta sería 1 partido por el determinante de A. Incluso lo podríamos sacar de acá. Bien, pero otra cosa. Profe, ¿Sí? ¿cómo llegamos aquí a traspuesta era igual a la inversa?
Ah, era por lo que borré antes. Déjenme dejarlo a un ladito para que sea más formal esto. A ver, borrar también esto. Era por los pasos anteriores que se le había ocurrido a su compañera, a Claudia, creo que era. Que era que si A era invertible. Con esto demostramos que A es invertible, ¿cierto? Porque el determinante de A es distinto de 0, por lo tanto A es invertible. ¿Ya? A es invertible. Entonces, vamos a ir a los pasos que dijo su compañera. Si teníamos la ecuación A por la traspuesta igual a la identidad, entonces multiplicábamos por A a la menos 1 por el lado izquierdo. Entonces, de esa manera nos quedaba A a la menos 1 por A, por A traspuesta, igual a A a la menos 1 por la identidad. Entonces, por lo tanto, bueno, los paréntesis deberían ser ahí, ¿cierto? ¿Ya? Porque A a la menos 1 está multiplicando por todo esto. Pero recuerden que la multiplicación es asociativa, así que podemos intercambiar los paréntesis hacia acá. Por lo tanto, esto sería la identidad, porque estamos multiplicando por A a la menos 1 por el lado izquierdo. Así que nos quedaría A a la menos 1 por A, la identidad. Y por lo tanto, A a la menos 1 por la identidad nos quedaría a la menos 1. Así que se cumple la igualdad de que A traspuesta es la inversa, efectivamente. ¿Ya? Y por eso quedaba por la propiedad 3, el determinante de este es 1 partido por el determinante de A, ¿cierto? Es como aplicar el determinante acá. Saltándome el pasito de que el determinante de A a la menos 1 es 1 partido por el determinante de A. Aquí nos va a quedar el determinante de A traspuesta. ¿Ya? Entonces, eso está bien. Eso está bien. Pero mi pregunta es, ¿ustedes saben alguna relación entre el determinante de A y el determinante de A traspuesta? Yo creo, hay un teorema que decía que creo que si el determinante, o sea, si A es una matriz n por n, el Ujú. determinante de A transpuesta es igual al determinante de A. Perfecto. Eso es lo que quería Ignacio. Maravilloso. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque simplemente si hacemos el cálculo de determinante por cofactores y tomamos una fila de A, sería lo mismo que tomar una columna de A traspuesta. Sería exactamente lo mismo. Así que el determinante de A traspuesta, como dice Ignacio, es igual al determinante de A. Son iguales. Y aplicamos ese teorema que muy bien nombró Ignacio. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos esta igualdad del paso de aquí, bueno, aquí separamos por multiplicación, ¿cierto? Después el determinante de A traspuesta es lo mismo que el determinante de A. Es lo mismo, porque estamos cambiando filas por columnas, nada más. Así que por lo tanto, si calculamos el determinante por una fila de A, sería lo mismo que calcular el determinante por una columna de A traspuesta, ¿cierto? Exactamente lo mismo. Así que nos quedaría esta ecuación. Por lo tanto, ¿qué ocurrirá al final? Profe, si son iguales implica que determinante de A es 1. Casi. Determinante de A por determinante de A, determinante de A cuadrado, ¿cierto? Es al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto vale el determinante de A? Le faltó un valor, señor. No alcancé. Raíz de 1. Sí. ¿Y raíz de 1 cuánto es? Cuando tenemos una ecuación. Esto es una ecuación, ¿cierto? Porque estamos buscando la variable determinante de A. Estamos buscando cuál es el determinante de A. Entonces, en una ecuación, cuando tenemos un x al cuadrado igual a 1, ¿cuáles son las dos soluciones? Más o menos 1. Exactamente. Eso es. Puede ser más o menos 1. Así que, por lo tanto, los valores determinantes de A son estos. Son más y menos 1. ¿Ya? Y listo. Se acabó. ¿Se dan cuenta? Un ejercicio que se veía bastante inocente. Había mucho que ver. Mucho que ver. Bueno, en realidad no era tan inocente decir tenemos una ecuación y ver el determinante de A. En principio pueden haber quedado en blanco. Pero ¿se dan cuenta todo lo que sacamos a partir de esta ecuación? A por atrás puesta menos la identidad es igual a 0. Por lo tanto, despejábamos la identidad, como dijo su compañera. Aplicábamos determinante, como dijo su compañero, ¿cierto? Luego,
las propiedades empezaron a surgir mientras se pensaba. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Algún detalle? ¿Un comentario? No sé. O sea, en todas las matrices del mismo orden, el determinante de A es superpuesto. No, no, Claudio, exactamente eso fue lo que no dije. O sea, lo que dije que no, cuando su compañero dijo que lo vio en YouTube. ¿Ya? Eh, no, perdón. Ya, ya, le entendí mal. No, está bien, Claudio. No, Claudio, está bien. Me equivoqué, le entendí mal. Sí, todas las matrices del mismo orden determinante de A es igual a su respuesta. Sí, sorry, le entendí mal. Pensé que estaba con la idea de que era la inversa, de que la respuesta era la inversa. ¿Ya? Ya, ahí me equivoqué yo. Déjenme ver si... ¿Dónde está acá? Respuesta invertible. ¿Dónde está? Ya. No recuerdo si... En realidad no recuerdo si ese teorema lo vimos en la clase. Y estaba viendo las propiedades y no están las propiedades. Puse una propiedad con la inversa, pero no con la... Ya, pero no importa. Como lo dice su compañero, ¿sí? Y que le dije que no, pero es sí. En todas las matrices, como dice el compañero, en todas las matrices del mismo orden, el determinante de A es igual al determinante de su respuesta. Así que sí, está bien. ¿Qué quedó el determinante de la identidad? Profe, ¿cómo era eso del determinante de A? Sí, ya. No entendí su pregunta, Yanira, ¿en qué quedó el determinante de la identidad? O sea, eh, porque el determinante de la identidad, como dijo su compañero, eran solo unos en la diagonal. La identidad es solo uno en la diagonal. Entonces, como es triangular superior e inferior al mismo tiempo, cualquier matriz triangular, su determinante es la multiplicación de los números en la diagonal. Como la identidad tiene solo unos, entonces multiplicar uno n veces. ¿Sí? Ya, muy bien. Ya. Y entonces, la propiedad que sus compañeros quieren dejarla ahí como teorema. Dice que si A es invertible, si A es invertible, ya, yo creo que lo nombré en la clase, pero no sé por qué no lo dejé escrito. Es, es- no, nada que ver si A es invertible. Ahí estoy tonteando ya. Eh, si A es de orden n por n, o de orden n, como le decíamos a veces, ¿ya? Entonces, el determinante de A es igual al determinante de A traspuesta. Son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque A es una matriz de la forma A11, A12 y así sucesivamente hasta A1n, ¿cierto? ¿Ya? Si lo transponemos, entonces, y bueno, así sucesivamente para todo lo que está ahí. Si lo transponemos, esta fila que está aquí quedaría como la columna A11, A12 hasta A1n, ¿ya? Y aquí todo lo demás traspuesto. Entonces, esta es nuestra A, esa es nuestra A traspuesta. Por lo tanto, si nosotros calculáramos el determinante por la primera fila, que recuerden que era de esta forma, A11 por el M11, los cofactores, más A12 por el M12, ¿cierto? Y así sucesivamente, hasta A1n por M1n, ¿ya? Sería lo mismo que calcular el determinante de A traspuesta por una columna. Es lo mismo. Si tomo la columna
la primera columna, sería lo mismo. Y el M12 acá sería M21 traspuesta. Porque son iguales este que está aquí con este que está acá, pero traspuesta, ¿cierto? Si quitamos la columna, la fila 1 con la columna 1, acá nos quedaría el M11, obviamente multiplicado por menos 1 a la posición. Y la posición, ¿cómo se llama? No cambia el signo. Pues aquí sería positivo, negativo, negativo, ¿cierto? Positivo, negativo, no cambian los signos de los M. Así que son los mismos, ¿ya? Y lo que resulta acá, de quitar la primera columna con la primera fila, es M21. O sea, perdón, M12, ¿ya? El mismo M12, pero traspuesta, ¿cierto? Traspuesta, ¿ya? ¿Estamos? Así que por eso son iguales. ¿Es solo para matrices cuadradas? Sí, por supuesto. El determinante no está definido para matrices no cuadradas. ¿Ya? Así que por eso son iguales. Porque da lo mismo calcular el determinante con la primera fila que con alguna columna, ¿cierto? Da el mismo valor. Entonces, al momento de transponer, sería exactamente lo mismo que calcularlo por la primera columna de la transpuesta. ¿Ya? Bien, eso. Así que quedó eso. A es de orden n por n, entonces, bueno, aquí se ven bastante feos entonces. Entonces, el determinante de A es igual al determinante de A traspuesta. ¿Ya? Y con eso pudimos concluir esa parte de aquí. Determinante de A traspuesta es igual al determinante de A, por lo tanto, nos queda el determinante de A cuadrado igual a 1, así que el determinante de A es más menos 1. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ninguna, muy bien. Ya. El siguiente que quería hacer es este. 1, 2, 0, 4. Voy a escribir primero la matriz. 1 menos 1 de 8. No, perdón. 0, 0, 0 t. 1 menos 1 de 8. Y 0, 1, 2, 1. Ahí. Entonces, la pregunta acá es, ¿para qué valores de t esta matriz es invertible? ¿Ya? Entonces, van a ser t, número real, tal que, bueno, llamémosla como siempre, la matriz A, tal que A es invertible, tal que la matriz A es invertible. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Hay que buscar el rango. Por el rango, es una buena opción, ¿cierto? ¿Ya? Pero uno de sus compañeros me pidió al principio que hiciéramos algún ejercicio con cofactores. También lo podemos hacer con cofactores. Así que tenemos dos formas. Una, buscando el rango, y el rango sea máximo, como dice su compañero, ¿ya? Y la otra es por el determinante. Con determinante distinto de 0, A es invertible, ¿cierto? Así que podríamos ir de cabeza a un determinante. Bien, la pregunta es, ¿qué fila o columna voy a ocupar para calcular el determinante? Claudio gritó inmediatamente 2. Bueno, supongo que quiso decir fila 2, ¿cierto? ¿Dos filas? ¿Fila 2? Estamos hablando de fila 2, ¿cierto? ¿Sí? Ya, muy bien. Claudio dijo fila 2. ¿Ya? ¿Por qué la fila 2? Claudio escogió fila 2. ¿Por qué la fila 2? Por los ceros. Muy bien. Escogió la fila 2 porque tiene más ceros, ¿cierto? De esa manera, al momento que calculemos cofactores, menos 1t
T8012, 1. Ya. Ya, entonces su compañero escogió la fila 2 porque hay más 0. Y le doy la razón. Porque al momento de calcular el determinante, uno dice, bueno, la voy a calcular por esta fila. Partimos con 0 por M21, ¿cierto? 21 porque es la posición 21, más 0 por M22, posición 22, más 0 por M23, ¿cierto? Posición 23, y más 0 por M24. ¿Ya? Así que efectivamente, lo bueno de haber escogido esta fila es que todos estos cofactores, o sea, todos estos medios, no sé cómo les dicen, todos estos cofactores son 0. Así que por lo tanto, el último me equivoqué, ¿cierto? No me dice nada. Estaba emocionado colocando puros 0. El último es T, ¿cierto? Es T por 24. ¿Ya? 0 por M21, 0 por M22, 0 por M23 y T por M24. ¿Ya? Así que por lo tanto nos va a quedar simplemente calcular un solo cofactor, un solo medio menor, le dicen, no sé, ya. Pero uno solo de eso. ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Sí? Estamos justificando bien la elección de Claudio. ¿Ya? Estamos, dice Claudia. Muy bien. Sí, con C. Qué maravilla. Bien, entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó T por el determinante de qué cosa? De quitar esta fila con esta columna que está acá, ¿cierto? Quitamos esta fila con esta columna porque estamos con con el T. ¿Ya? Así que sería, bueno, me falta algo, ¿cierto? No. Voy a borrar, sí. Faltaba el menos 1 por 2 más 4. ¿Por qué es menos 1 por 2 más 4? En su posición. Muy bien, Claudia, ¿cierto? La posición 2, 4. Así que es menos 1 elevado a la posición 2 más 4. ¿Ya? Por el determinante de la matriz que queda de quitar esta fila con esta columna. Así que sería el 1, 2, 0. 1, 2, 0. Siguiente, 1 menos 1t. 1 menos 1t. Y finalmente 0, 1, 2. 0, 1, 2. Va. Vamos con ese matriz de determinante. Ahí. Bien. Sería eso. ¿Ya? Ahora, para seguir soltando la manito con cofactores, voy a aplicar cofactores en esta. La pregunta es, ¿habrá alguna elección bonita? ¿Alguna fila o columna que me convenga? Bueno, en este caso es t por menos 1 a la 6. Menos 1 a la 6 es 1, así que nos quedaría simplemente t. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer cofactores en la de 3×3. ¿Cómo nos quedaría? ¿O cuál sería alguna opción de elección de fila o columna? Voy a abrir paréntesis. La primera fila. Germán dice la primera, Gustavo la tercera o la primera, Catalina la columna 1, ¿ya? Muy bien. ¿Por qué todas esas elecciones? Primera fila, tercera Tienen fila, un columna. Porque por lo menos tienen un 0. Muy bien, Gustavo. Por lo menos tienen un 0. Así que podemos escoger o primera fila, o tercera fila, o primera columna. ¿Ya? Yo voy a inclinar por la primera columna. Vamos a hacerle caso a Catalina. ¿Por qué? Porque tiene un 1 y tiene un 1. Así que después vamos a multiplicar por 1 solamente. ¿Ya? Entonces, escogemos el de la primera columna. El primer elemento es 1, la posición es 1 más 1, ¿cierto? Posición 1, 1, ¿ya? Y el determinante que nos queda es menos 1, t, 1, 2, ¿cierto? Luego, más el 1 de la segunda, el segundo componente de la primera columna, ¿cierto? Que es 1 por la posición. La posición es primera, o sea, segunda fila, primera columna, así que es 2, 1. Posición 2, 1.
Y como quitamos esta fila, o sea, esta columna y esta fila, nos va a quedar el determinante 2, 0, 1, 2. Y ahí está. ¿Estamos? ¿Está bien? ¿Se entendió esa parte, no? Estamos haciendo el determinante 3 por 3 por cofactores. Tomamos la primera columna. Sí, profe, se entiende. Vale. Estamos. Excelente. Ya. Ay, me carga que no haya espacio. Ya lo colocamos un poquito para acá. Ya, pero no importa. Vamos a tratar de hacerlo por ahí. Ya, entonces tenemos t por ¿qué cosa? Menos 1 a la 2. Eso sería 1, así que por lo tanto nos quedaría 1. Y el determinante de esto sería una de 2 por 2. Así que sería menos 2 menos t, ¿cierto? Ahí sería menos 1 por 2 sería menos 2, menos 1 por t sería t. Ya, listo. Y acá nos quedaría 1 por menos 1 elevado a 3. Así que aquí nos quedaría menos 1. Por lo tanto es menos 1 multiplicado por el determinante que quedaría acá. El determinante que quedaría acá sería 2 por 2 sería 4. Y 1 por 0 sería 0. Así que sería menos 0. Y ahí está. ¿Ya? Finalmente, esto nos quedaría t menos 2, y aquí nos quedaría menos 1 por 4, sería menos 4, así que menos 2 con menos 4 sería menos 6, menos t. ¿Ya? Y bueno, para, no sé, acomodarlo un poquito más y que quede más bonito, lo vamos a dejar así. Oh, justo está la cosita ahí. Ya, si quieren no acomodo nada, pero ya. Justo están los controles ahí de pantalla. Bien, dejémoslo a esa parte. Ya, entonces nos daría esto. Ya, ¿se entendió hasta aquí? Alguien me pidió que hiciera por cofactores, aquí hicimos todo por cofactores. Como dijo al principio su compañero, creo que fue Germán, no recuerdo bien, también se puede hacer por rango. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien, Alex. Ya, entonces la pregunta es, ¿cuáles son los valores de t para que esta matriz sea invertible? ¿Cuáles serían? Ya, entonces la pregunta sería, ¿cuáles son los valores de t para que esto sea invertible? ¿Cuáles son esos valores? ¿Qué debería ocurrir para que t sea invertible? Distinto de 0. Distinto de 0. Muy bien, Germán. ¿Qué cosa? El determinante debe ser distinto de 0. Perfecto. Determinante distinto de 0, ¿cierto? Porque lo que calculamos fue el determinante. Ya no fue cualquier cosa, no es una mecánica en que digo, ya voy a hacer cosas en esta matriz. No, tiene un objetivo. Calculamos el determinante porque queremos ver que sea distinto de 0 para que la matriz A sea invertible. ¿Ya? Nicolás dice t distinto de 0 y 6. Claudia dice distinto de menos 6 y distinto de 0. Ya. Por lo menos tenemos una intersección en esa idea. La primera intersección es que el t sea distinto de 0. Ahora, la otra es distinto de 6 o menos 6. Veamos. Recuerden que tiene que ser esta multiplicación distinto de 0. Así que por lo tanto, el t distinto de 0 o el menos 6 menos t distinto de 0. Menos 6 menos t debe ser distinto de 0, ¿cierto? ¿Ya? Y por lo tanto, podríamos pasar el t para el otro lado. Así que efectivamente, como decía Claudia y decía Valentina, es distinto de menos 6. Esos son los dos resultados. Así que para que la matriz A sea invertible, t debe ser distinto de 0 y distinto de menos 6. Así que los valores reales para que A sea invertible, A es invertible si t es cualquier número real excepto el menos 6 y el 0. Y se acabó. Ahí termina el ejercicio. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas?
opiniones, retos, no sé. ¿Quedó todo muy claro? Sí, profe, gracias. Gracias, Germán. Está bien, Quedó profe. todo muy claro entonces. Muy bien. Entonces me imagino que estamos bien para la prueba, si se entendió clarito todo Profe, esto. Dígame, Javier. eh, ¿por qué mejor no lo hacemos por operaciones filas que siento que se complica más el ejercicio ¿Pero por con qué se factor? complica más? Yo lo encuentro maravilloso. Lo A mí encontré se me rampo. complica más, profe. ¿Se le complica más? Sí. Bueno, el ejercicio por operación fila no es tan difícil tampoco. Había que cambiar, hacer... Ya, ya veámoslas aquí rápido. Entonces, sería 1, 2, 0, 4. Dijimos 0, 0, 0t, ¿cierto? 1 menos 1 t 8 y 0, 1, 2, 1, ¿cierto? Ya, eso era. Si es que no me equivoco. Sí. Ya. Entonces, su compañero quiere ver los valores de t para que esta matriz sea invertible, pero ahora ocupando rango, con operaciones fila. ¿Ya? Otra cosa también es que podían haber calculado el determinante con operaciones fila, ¿cierto? Ya lo hubiesen intercambiado. Por ejemplo, esta fila tiene justo el t aquí al final, así que pueden intercambiar la segunda fila con la tercera, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí les cambia el signo del determinante, les queda menos. Luego hacer operaciones fila, eliminar, y les queda triangular. Cuando les queda triangular, el determinante es simplemente la multiplicación de la diagonal, con los cuidados de haber intercambiado, cambia de signo. Si multiplican por escalar una fila, recuerden, tienen que dividir por ese escalar y así sucesivamente. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora nos vamos a ir por rango. ¿Ya? Para el rango, vamos a empezar como dije recién. 1, 2, 0, 4. Que haría 0, 1, 2, 1. 1 menos 1 de 8. Feo ese 8. 8. Más feo todavía. 8. Ya, ahí lo vamos a dejar. Y 0, 0, 0, t. ¿Ya? Vamos a dejar aquí al final porque ya hay un t al fondo. Bien. Entonces, por ejemplo, podríamos eliminar con este 1, eliminar ese. Así que nos va a quedar, bueno, acá intercambiamos fila 2 por 4, ¿cierto? Fila 2 por fila 4. ¿Ya? Y acá vamos a hacer fila 1 multiplicado por menos 1 y se la sumamos a la 3. Entonces, de esa manera, no hicimos nada en la fila 1, no hicimos nada en la fila 2, no hicimos nada en la fila 4, pero sí la fila 3 multiplicamos por menos 1, se la sumamos a esta, 0. Por menos 1 se la sumamos a esta, nos quedaría menos 3. Aquí no cambia, t. Acá nos quedaría por menos 1, se la sumamos a esta, así que nos quedaría 4. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora podemos eliminar con el 1 que está acá, eliminar el menos 3, ¿cierto? Así que, por lo tanto, fila 2 la multiplico por 3 y se la sumo a la 3. Bueno, en la primera parte no hicimos nada. 0, 4. 0, 1, 2, 1. ¿Ya? Y la fila 3, aquí la multiplicamos por 3, se la sumamos a esta, nos quedaría 0, ¿cierto? ¿Ya? Multiplicamos por 3, se la sumamos a esta, nos quedaría t más 6. T más 6, ¿cierto? Luego por 3 se la sumamos a esta, nos quedaría 7. Y así nos quedó 0, 0, 0t. ¿Ya? Y ahí está. La tenemos escalonada. ¿Todo ok? ¿Hasta ahí?
Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ya, muy bien. Ahora, ¿qué ocurre entonces? Deberíamos determinar cuánto valen los rangos dependiendo del valor de t, ¿cierto? Así que, por ejemplo, en la parte de acá, podríamos deducir de que el rango, ¿cómo se llama? Si aquí hacemos t igual a 0, el rango se nos achica, ¿cierto? Nos quedaría de rango 3. Así que un primer valor es para t igual a 0. El rango de esta matriz, el rango de A, es 3. ¿Ya? Segundo, acá tenemos un pivote que depende de t. ¿Ya? Un pivote que depende de t. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si esto es 0? Ya deja de ser pivote. ¿Estamos de acuerdo? Así que, ¿qué pasaría si t más 6 fuera 0? Entonces, si t más 6 sería 0, bueno, eso implica que t es igual a menos 6, ¿cierto? ¿Ya? Y ocurriría que la matriz quedaría de esta manera. 1, 2, 0, 4, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, porque esto, dijimos esto igual a 0. Acá nos quedaría 7. Y por último, 0, 0, 0, 6. ¿Ya? ¿Cuánto es el rango de esa matriz? 3, profe. Es rango 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se puede eliminar la fila 3 con la 4. Exactamente. Se puede eliminar la fila 3 con la 4 o la 4 con la 3, ¿ya? Daría lo mismo. Por ejemplo, podríamos multiplicar la fila 3 por menos 6 séptimos y sumársela a la 4, ¿cierto? De esa manera, si multiplico por menos 6 séptimos, aquí me va a quedar 6 partido por 7, los 7 se van, menos 6, así que menos 6 con 6 daría 0. Así que por lo tanto, efectivamente, me quedaría de rango 3, ¿ya? Así que ocurre que para el caso del 0 y para el caso del menos 6, también me da rango 3 la matriz, en ambos casos. Así que en esos casos la matriz no es invertible. Para t igual 0 y para t igual menos 6. ¿Ya? Y eso. Así que tenemos dos formas de ver si una matriz es invertible. Nos vamos al rango o nos vamos al determinante. Y ojo que en las distintas formas, a veces una es más fácil que otra. No siempre el rango es más fácil que el determinante. ¿Ya? ¿Por qué no es invertible? Ah, no es invertible porque no tiene rango máximo. ¿Ya? Entonces tenemos dos criterios. Uno, una matriz es invertible siempre y cuando el determinante no sea 0. ¿Ya? Es invertible cuando el determinante no es 0. Y eso fue lo que aplicamos en la anterior, ¿cierto? Lo aplicamos en la anterior. Aquí el determinante nos dio t por menos 6 menos t. Entonces dijimos, ya, calculamos el determinante de esta matriz de 4 por 4, nos dio t por menos 6 menos t, entonces quiero que sea invertible, esto es distinto de 0. ¿Y qué ocurre con esto distinto de 0? Bueno, nos dieron los valores de t igual 0 y t igual a menos 6 cuando dan 0 esto. Así que los descartamos para la solución. ¿Ya? Y el segundo es por rango. Si el rango no es máximo, entonces no es invertible. Por eso al momento de escalonar nos quedó así, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si el t valía 0, el rango daba 3. Por lo tanto, no es invertible. ¿Por qué no es invertible? Porque la matriz es de orden 4 por 4. Así que para que sea invertible, ¿ya? Para que esta matriz sea invertible, el rango de la matriz debe ser 4, porque debe ser rango máximo. Y como con 0 nos dio rango 3, nos dio menor, no es invertible. Con menos 6, reemplazamos acá en un pivote, ¿ya? Nos fijamos que en un pivote depende del valor de t, así que con menos 6 aquí nos daba 0. Entonces nos eliminó ese pivote. Como nos eliminó ese pivote, su compañero vio que aquí podíamos eliminar esto con esto, así que también nos dio rango 3. Como es rango 3, para t igual menos 6, tampoco es invertible, porque no tiene rango máximo, que es 4. ¿Ya? Eso sería. No sé si se entendió bien, Valentina. ¿Ya? Ya. Profe, Muy bien. ¿Sí? si en ese mismo ejercicio ocupáramos De nada. determinante, ¿qué podría cambiar
en la multiplicación de la diagonal, cuando sacáramos los valores de t para que no sea invertible. Ya, muy bien. Usted dice calcular el determinante acá. Sí, Ya, multiplicamos 1 por t más 6 por t, ¿cierto? Entonces el sí, determinante de esta última matriz es t por t más 6. ¿Estamos de acuerdo? El determinante de esta matriz, que no la nombramos como nada, sería t por t más 6. Entonces nos devolvemos. Acá solamente hicimos una operación de multiplicar por -1, sumar una fila -1 veces la otra, ¿cierto? No cambia nada. Acá intercambiamos filas. Bueno, acá también, ¿cierto? Aquí sumamos la fila 3 veces la fila 2. No cambia nada. ¿Ya? Recuerden que sumar filas múltiplos escalares no cambia nada. Hacer estas operaciones filas no cambia nada el determinante. Pero finalmente cambiamos la 2 con la 4. Cuando hacemos intercambio de filas, ahí hay un cambio de signo. Así que por lo tanto, el determinante de esta última matriz es menos este. Así que sería, el determinante de esta matriz sería menos t más 6. Y oh sorpresa, sería lo mismo que sacar el signo menos de acá. Así que efectivamente, sí ese es el determinante. ¿Ya? gracias, profe. De nada. Bien, entonces quedamos claro que tenemos varias formas de ver, ¿cierto? Por el determinante, por el rango, y el determinante también se puede calcular escalonando, como lo hicimos acá, ¿cierto? Como preguntó su compañero. Y ahí. ¿Alguna otra consulta? Bien, parece estar más o menos claro entonces estos ejercicios que dejé planteados. Ya. ¿Tienen alguna consulta de algún ejercicio de ustedes? Hemos extendido harto en 2 ejercicios. Bueno, pero eso fue más que nada porque hicimos varias cosas, varios detalles, lo hicimos de varias formas, ¿cierto? Nos hicimos más preguntas entre medio, ¿ya? No es que sean tan largos los ejercicios, o sea, si sueltan bien la manito con varios ejercicios, no les va a costar tanto, ¿ya? Vean las guías o algún libro. Puede hacer uno como el uno del control. Uno como el uno del control. Ya ni me acuerdo con el control. Pero creo que antes del control le hice uno como el control, ¿o no? Le hice una ecuación matricial. Veamos. El uno estaría bueno. Creo que esas son las que más me cuesta. Hacer una ecuación matricial. Yo hice en la clase una ecuación matricial, ¿ah? Y ni lo pescaron, supongo. A ver, por ejemplo, es invertible. Identidad. Ya, más B, respuesta igual identidad. Entonces será resolver a la menos 1 más B a la menos 1, ¿cierto? Por X a la menos 1 es igual a respuesta menos B. Ya, ahí está. Bien.
A ver, el del control decía que a la menos 1 más b es invertible, ¿cierto? Bueno, o uno de los controles decía eso. Que a por a traspuesta era igual a la identidad y que a más b traspuesta era igual a la identidad. Esto es lo que decía uno de los controles, ¿cierto? Entonces, lo que había que resolver era la ecuación a la menos 1 más b a la menos 1 x a la menos 1 era igual a traspuesta menos b. Eso era. ¿Ya? Eso era uno de los controles. Entonces, lo que hay que hacer primero es despejar el x, ¿cierto? Entonces, primero, como teníamos al principio, a la menos 1 más b es invertible. No sé si hay otra condición. Déjenme ver una cosa. Ya, listo. Sí, también decía, sí, esa era la condición que quería ver. Que también decía que el a y el b son invertibles. Ya, esa es la condición. A y b invertibles. Ya, eso es lo bueno, porque no hay que hacer lo que hicimos recién en la clase. No hay que hacer lo que hicimos recién en los ejercicios anteriores. Entonces, como A y B son invertibles, ya existe la inversa de A y existe la inversa de B. Ocurre también, ¿qué cosa? Que para despejar el X, primero nos fijamos que A a la menos 1 más B es invertible, así que esta es su inversa, por lo tanto vamos a multiplicar por A a la menos 1 más B por el lado izquierdo. Entonces de esa manera eliminamos este, porque aquí multiplicamos A a la menos 1 más B, multiplicamos por este lado, ¿cierto? A a la menos 1 más B por A a la menos 1 más B a la menos 1, esto nos da la identidad. Así que por lo tanto nos quedaría X por A a la menos 1 es igual a, multiplicamos por la izquierda, así que es A a la menos 1 más B a la izquierda de A traspuesta menos B. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien, ¿o no? Queremos despejar X. Así que por lo tanto, como aquí tenemos un A a la menos 1 más B a la menos 1, multiplicamos por A a la menos 1 más B por el lado izquierdo. Así que se cancela con eso, nos queda la identidad, ¿cierto? Pero voy a omitir esa parte. Nos queda la identidad, así que identidad por X me quedaría X y nos quedaría la de ahí. Ya, ¿está claro entonces? Ya, muy bien. Multiplicamos ahora, para despejar el X, nos queda multiplicar por A por el lado derecho. De esa manera nos va a quedar A a la menos 1 por A. Así que nos va a quedar X, aquí nos queda la identidad, ¿cierto? A a la menos 1 por A, la identidad por X nos quedaría X por A a la menos 1 más B por A traspuesta menos B por A. ¿Ya? Y ahí. Bien. Ahora, tenemos dos condiciones que debemos ocupar acá, que serían estas dos condiciones que están ahí, porque hasta el momento no las hemos ocupado. Entonces, una de ellas es, o fijarse en esta que está acá. A por A traspuesta es la identidad. Y además, A es invertible. Como A es invertible y la inversa es única, eso sí lo vimos en clase, ¿cierto? Si A es invertible, entonces la inversa es única, y existe una matriz que multiplicado por A nos da I sub n, eso implica, a ver, lo voy a escribir acá, A es invertible y A por A traspuesta, no, antes de eso. Y sabemos que su inversa es única, y además
A por A traspuesta es la identidad, entonces es de inmediato que A a la menos 1 es A traspuesta. Se concluye de inmediato que es así. Simplemente porque A es invertible, y como es invertible, su inversa es única, y además, como tenemos que A por A traspuesta es igual a la identidad, entonces es de inmediato que A traspuesta es la inversa. ¿Quedó claro eso, no? Ahí ocupamos todo lo que está en la materia, ¿eh? Todo lo que está en la materia. O sea, yo dije que si A es invertible, la inversa es única. Y si encontramos una matriz que tal que A por esa matriz me da la identidad, entonces es la inversa, ¿cierto? Por ambos lados. Pero en este caso no es necesario verlo por ambos lados porque ya por un lado, ya por un lado resulta, y como es única, ya es la única que resulta eso, entonces nos quedaría que A traspuesta es la inversa. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Pregúntense si hay duda hasta acá. Se entendió, profe. ¿Sí? Sí, profe, todo bien. Gracias. Muchas gracias, señores. Ya, pues, entonces estamos hasta ahí. Ya, por último, entonces podemos aplicar en la parte de arriba la traspuesta. Tenemos que A más B traspuesta es la identidad. Al aplicar la traspuesta nos quedaría A traspuesta más B igual a la identidad por propiedad de traspuesta, ¿cierto? Recuerden que la traspuesta ¿cómo se llama? Se distribuye en la suma, no como acá, ¿cierto? O sea, la inversa, yo les dije muchas veces, las propiedades con las sumas son muy feas para distribuir multiplicación y cosas así. Entonces la inversa no puedo poner aquí a la menos 1 y aquí a la menos 1. No, no puedo hacer eso. ¿Estamos claros en eso? ¿Ya? No puedo distribuir la inversa, porque sería lo mismo que decir que a más b al cuadrado es a cuadrado más b cuadrado, ¿cierto? No, ¿ya? Como lo mismo ocurre con la inversa, que no puedo distribuir, pero la traspuesta sí puedo. Traspuesta sí puedo dejar a traspuesta, puedo dejar b traspuesta, bueno, pero b traspuesta es b, ¿ya? Por otra propiedad. Así que tenemos esto. Bien, pero también demostramos que, aquí abajito, que a traspuesta es a la menos 1, ¿cierto? La traspuesta era a la menos 1 por lo que dijimos abajo. Así que nos queda que a la menos 1 por b es la identidad. Ah, oh sorpresa, esto que está aquí es la identidad. Así que por lo tanto nos quedaría que x es igual a la identidad por esto, que podemos distribuir por la derecha. Así que nos quedaría a traspuesta por a menos b por a, ¿cierto? Bueno, pero a traspuesta por a, dijimos que a traspuesta era la inversa por acá, así que también es la inversa por el lado izquierdo. Por lo tanto, a traspuesta por a es la identidad. Y fin. Bueno, aquí omití las identidades sub n, ¿cierto? Ya, pero se entiende que siempre fue así. Por acá también. ¿Alguna consulta? La igualdad de la identidad venía en el problema. No, lo escuché muy poco. Acérquese, por favor. No lo escuché. Algo dijo de la igualdad. Ya, pero no pierda su pregunta. Pregunte nomás. Trate de preguntar por último escribiendo. Que no se escuchó muy bien la pregunta. Creo que era uno de los Javier. Ahí está. Lo de la igualdad, ¿ya? Lo de la igualdad, ¿qué sucede? ¿Estaba en el problema? Sí. Va. Ok. Nada que ver ahí. Sí, o sea, hasta aquí estaba en el problema. Todo esto era parte del problema. Eso con eso, ¿cierto? Bueno, obviamente sin esto. ¿Ya? Decía que A y B son invertibles, A a la menos 1 más B es invertible, A por la traspuesta era la identidad, A más B traspuesta era la identidad, ¿cierto? Entonces teníamos esta igualdad. Y a partir de esta igualdad, eh, demostramos que X era igual a esto, ¿cierto? Ya por las propiedades.
De nada, Claudio. Qué bueno que le haya aclarado hartas dudas. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Cuando usted multiplica por un lado las A, o sea, los dos lados A, ¿yo Ujú. puedo distribuir esa A para los dos paréntesis? ¿O aquí igual cumple que la regla de la multiplicación tiene que ser ordenada? Sí, tiene que ser ordenada. O sea, yo no puedo multiplicar la A en los dos paréntesis. Multiplicar a cada uno de estos paréntesis. ¿Sí? Primero, O sea, es la A en los dos paréntesis. dejarlo por aquí multiplicado por A. Sí, los dos. No. Recuerde que en la suma solamente es distributiva. Cuando Ah, tenemos ya. multiplicación, no. Así que solamente multiplica el paréntesis del lado derecho. Yo, profe. Incluso ocurre en los números reales, ¿eh? O sea, si usted tiene números reales, por ejemplo, x más 1 por x menos 1 y multiplica por x por el lado izquierdo, ¿ya? Bueno, perfectamente los números reales conmutativos. Así que podría dejarlo así. X más 1 por x menos 1, pero no se multiplica ambos paréntesis. Va a multiplicar a uno de ellos. ¿Se entiende la idea o no? Sí, profe. Gracias. De nada. Entonces, cuando tenemos multiplicación, no es que distribuyamos a cada uno, ¿ya? Se multiplica a uno de los paréntesis, pero en matrices hay que multiplicar el primer paréntesis que tengamos, que es el que está por el lado izquierdo, ¿cierto? O sea, perdón, el que está por el lado derecho, porque estaba multiplicando por la derecha, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta? Esperando que haya quedado más o menos claro. Ya, si no hay más preguntas, mañana en la tarde, como lo hice la semana pasada y solamente llegó uno de sus compañeros, creo que fue Germán, eh, me voy a conectar a las 7 mañana en la tarde, ¿ya? Así que cualquier pregunta de algún ejercicio que estén estancado o alguna duda de materia, no sé, lo que quieran, se pueden conectar mañana a las 7, ¿ya? Para todas sus dudas. Germán, ¿fue el único que se avispó la semana pasada? Creo que fue él, no, no me acuerdo. Que se avispó la semana pasada y me preguntó estas cosillas ahí. Ahí mañana voy, dice Gustavo. Muy bien. Ya. Bien, entonces nos estamos viendo. Para las personas que lleguen, nos estaríamos viendo mañana. ¿Ya? A esa hora ya no hay señal para mí. Hay señal. Ya, pero no importa. Si quiere, si tiene preguntas al correo, mande sus preguntitas al correo y yo se las respondo. Así que no hay problema. De nada, no hay problema. Igualmente, cuídense mucho. Nos vemos. Chao, profe, que esté bien. Chaito, Chao, que estén muy bien. profe. Gracias por la clase. De nada, muchas gracias por escucharme. Vayan a estudiar. Chaito, que estén muy bien. Chao, profe. Chau, chau. Chao a todos. Chao, gracias.